Desde hace un par de semanas tenemos en Honduras la agradable presencia del poeta uruguayo y sueco también, por derecho propio, don Roberto Mascaró, ofreciendo talleres y conferencias de poesía. El poeta Mascaró, tal como ha sido publicado en Diario La Tribuna del día de hoy, reside en Suecia desde 1978 y es el gran traductor del sueco al castellano de la poesía de Thomas Tranströmer, Premio Nobel de Literatura 2011. Así que el poeta Mascaró es políglota, sabe danés, francés, italiano, portugués y otras lenguas que en este momento se nos escapan. Ante todo, queremos darle las gracias y la bienvenida, poeta, por estar aquí con nosotros en Economía y Cultura. Muchas gracias. Y a Salvador por estar nuevamente, Gracias. porque Salvador casi es parte del set de Economía y Cultura. Queremos que el poeta Salvador Madrid, aprovechando el tiempo que nos queda, nos haga una presentación. ¿Quién es el poeta Roberto Mascaró y cómo es que ha venido a parar a Tegucigalpa? Por favor, Salvador. Bueno, muy buenas noches a todos y gracias, poeta, por acompañarnos aquí en este país. Pues la verdad fue circunstancial. Casualmente acepté una invitación a un festival de escritores en El Salvador, y aunque no soy muy adepto a los festivales de literatura, pero fui porque me parecía un festival interesante y además miré dentro de las figuras a Mascaró, que de alguna manera le había seguido la pista desde el año 2005, 2004, cuando estuvimos también en otro encuentro en El Salvador. Al llegar allá al Salvador, iniciamos una conversación que se fue entretejiendo entre libros, cafés, algunas cervezas, paseos, y hablamos mucho, especialmente de Tranströmer, un poeta que él admira y sobre el que ha trabajado. Al día así, como a los 2 días de estar juntos allá, compartiendo en este festival, recibió la feliz noticia de que Tranströmer se le había conseguido el Premio Nobel de Literatura, y fue la avalancha de los medios, por lo menos de los medios europeos y de América del Sur, porque aparte de la obra de Mascaró, que es un magnífico poeta, en primer lugar hay que reconocer eso, está también todo este proyecto de vida que él ha iniciado como traductor. Y muy brevemente yo puedo contar un par de cosas sobre Roberto Mascaró. Nació en Montevideo, Uruguay, en 1948, es poeta, traductor y editor. Por razones políticas tuvo que irse en 1978 a Suecia, e inició un trabajo cultural muy fuerte fundando revistas. Fue allá donde publicó, por ejemplo, su primer libro, Estacionario, que fue en 1983, si no me equivoco, poeta. Y bueno, es un hombre que ha estado en esos dos mundos, ¿no? Entre Europa y América Latina, un hombre que está pendiente de ambos mundos, de lo que sucede en ambos mundos, y su poesía refleja muchísimo eso. Cuando le concedieron el Premio Nobel a Tranströmer, y antes de eso habíamos hablado con Mascaró que tenía intenciones de visitar a Honduras, me puse en contacto inmediatamente con doña Lorenza Durón, don Juan Diego Zelaya, el vicealcalde, y con el licenciado Ricardo Álvarez, ¿verdad? Y les dije, tenemos aquí la oportunidad, está cerca el traductor del Premio Nobel y es un gran poeta y sería bueno que nos acompañara. Inmediatamente el licenciado Ricardo Álvarez, que está apoyando profundamente el tema cultural ahorita y que es una de las instituciones más fuertes en cultura de la alcaldía municipal en estos momentos, pues dio el visto bueno, encantadísimo, para que este poeta esté con nosotros, compartiendo con los estudiantes universitarios, dando talleres de literatura y conociendo también el país. Muchas gracias, Salvador Madrid, por esta interesante introducción. Queremos decir que nos hemos aproximado a la poesía de Roberto Mascaró por medio de 2 libros que son antológicos. Un río de pájaros, ustedes lo tienen aquí en pantalla, Un río de pájaros, tal vez pudieran hacer una aproximación. Y si no, y tenemos Viendo caer la lluvia de una ventana azul. Viendo caer la lluvia. Son 2 libros antológicos, uno que ya lo traía, aquí está. Este es Un río de pájaros. Es un nombre muy sugerente porque justamente Uruguay, en lengua guaraní significa eso, río de pájaros. Y el otro es el que le preparó la alcaldía, supongo que Salvador hizo la selección, Viendo caer la lluvia de una ventana azul. Estos son los 2 libros con los que nos hemos aproximado a la interesantísima poesía
del poeta Roberto Mascaró, que es, dicho sea de paso, el traductor del Premio Nobel de Literatura del presente año 2011. Poeta, cuéntenos usted, ¿quién es usted? ¿Cómo se percibe a sí mismo y qué hace aquí en Tegucigalpa, por favor? Bueno, yo me he dedicado a escribir poesía desde joven, desde la adolescencia, y ha sido mi vida, digamos. Poco a poco se fue transformando en una costumbre, una grata costumbre. Mi vida fue un poco accidentada porque tuve que cambiar de país. Con 27 años tuve que irme a Suecia, al exilio político. Y bueno, de ese exilio saqué lo positivo, que fue aprender otra lengua, otras costumbres, otra cultura. Y inmediatamente de llegar a Suecia, conocí la poesía sueca. Esto me motivó para traducir a este gran poeta que es Tomas Tranströmer, que conocí, tuve el gusto de conocer personalmente. Yo, poeta principiante y recién llegado, deseaba traducir su poesía. Él es un hombre muy sencillo y muy accesible, me dio ese permiso, y a través de los años he ido publicando antologías, pequeñas poemas en revistas, pequeñas entregas, digamos, para el público hispanohablante. Hasta que el año pasado el editor español me pidió la obra completa, que hemos publicado en 2 tomos diferentes, en España, en Madrid. Y este premio Nobel de Tranströmer ha sido esperado durante muchos años, porque, como digo, cuando lo conocí ya él era un gran poeta, traducido a muchas lenguas. Y bueno, ha sido una labor muy agradable, porque para un poeta, pienso yo, no hay nada más agradable que trabajar traduciendo a otro poeta, es decir, vertiendo de la lengua española al castellano esta poesía maravillosa que, bueno, que hoy es llamada a entrar a escena, digamos. La poesía siempre está como atrás de la escena, y cuando vienen estos pantallazos del premio Nobel, recién ahí entonces la gente dice, bueno, voy a leer un poco de poesía, voy a ver de qué se trata. Algunos que nunca leen poesía dicen, voy a ver de qué se trata. Y para mí tengo que decir que es un gran honor y un gran placer estar en Tegucigalpa, esta ciudad que conocía cuando era niño. En la escuela enseñaba la capital de Honduras, Tegucigalpa, este nombre para mí misterioso, tan misterioso como el nombre de Uruguay, ¿no? Claro. Que significa Río de los Pájaros. Y es un gran placer encontrarme en un programa de televisión que dignifica y que difunde la poesía, cosa que en otros países, inclusive países de Europa, es bien infrecuente. Muchas gracias, poeta. Para nosotros es un enorme placer, honor y orgullo tenerlo aquí por varias razones, por muchísimas razones. Una es porque nosotros hemos aprendido a querer a algunos poetas uruguayos como Juana de Ibarború, y en mi caso personal porque cultivamos la amistad con un gran ensayista uruguayo que también vino a pegar desde el exilio, don Oscar Falchetti, que escribió muchos artículos, muchos ensayos en Honduras, que hizo amistades bastante sólidas como la del escritor Medardo Mejía. Por cierto, que aquí traigo algunos textos de don Oscar Falchetti. Este es La Hablante Españolía, una edición especial que le dedicó un periódico capitalino y que él me obsequió este documento, casi soy como su heredero. Y otro es Bolívar, héroe patético, que es un libro que publicó la editorial universitaria de la Universidad Autónoma en los años 80, que no hay de esta edición. Hoy la encargué en libros usados y lo encontraron y me lo trajeron, y este es uno de los que le voy a obsequiar esta noche. Así que para nosotros es un placer tener a un segundo uruguayo como amigo, y esperamos que como visitante permanente. Mientras tanto, nos vamos a ir a una breve pausa. Por favor, no se separe de su televisor, de su hamaca, de su taurete, de su sofá y de su acera, que ya regresamos.